al doctor Esteban Rea Hillera, un psicólogo especialista en psicoanálisis. Es una de las áreas de la psicología que a mí más me encanta, especialista en psicoanálisis. Y vamos hoy día a conversar sobre el tema de la autoestima. Este tema que a veces hasta parece medio complicado, o a veces hasta parece medio difícil de entender. El tema de la autoestima es un tema muy importante y es la razón por la que nosotros muchas de las veces hacemos una cirugía. Recuerden, yo soy el doctor Byron Vaca, cirujano plástico, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Vamos a hablar hoy día con el doctor Esteban Rea, psicólogo clínico, sobre la autoestima. Esta cosita que nos induce o nos ayuda a querer operarnos, o que es tan importante para decidir operarnos o no operarnos. Estamos dando la bienvenida a mucha gente que se está uniendo en Instagram. En Instagram se van a dar cuenta que tenemos una transmisión un poquito diferente, porque no hay como hacer el vivo directo en Instagram desde Zoom, pero luego les aseguro que les voy a subir toda la charla en alta definición para que la puedan ver. Entonces, inmediatamente vamos a empezar vamos a empezar con la transmisión. Le voy a dar la bienvenida al doctor Esteban Rea. Como les comentaba, el doctor, pues tenemos que es un psicólogo clínico que ha visto muchos pacientes ha visto muchísimos pacientes de este tipo, y esa es la razón por la que ahí está. Muy buenos días o buenas tardes ya, doctor Esteban. Muchísimo gusto de Muy verle. buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema interesante, que es la autoestima. Hemos hablado toda esta semana en las redes para nuestros pacientes y nuestros seguidores de la autoestima. Y hemos tenido mucha gente que ha estado, pues, a veces un poquito equivocada de qué es la autoestima. Entonces, hoy día, gracias siempre por compartir esta charla. Estoy seguro que va a ser muy buena para nuestros pacientes, sobre todo desde el punto de vista técnico, además. Empecemos, doctor Rea, sin antes darle la bienvenida, definiendo qué es la autoestima desde el punto de vista psicológico. Bueno, muchas gracias por la invitación, mi querido Byron. Es un gusto compartir contigo esta transmisión. Y bueno, empecemos. A ver, ¿qué es lo que nosotros entendemos por autoestima, no? La psicología tradicional nos dicta un poco el tema de que la autoestima es verse y sentirse mejor, ¿no? La autoestima tiene que ver mucho con los procesos de bienestar en el ser humano y de cómo, digamos, ese bienestar perdura durante el tiempo, ¿sí? Ahora, bueno, quiero hablar un poco también desde la línea en la que yo manejo, que es el psicoanálisis, la diferencia que hay entre autoestima y lo que es la percepción de sí mismo, ¿no? Nosotros consideramos autoestima la percepción de sí mismo y es una construcción, bueno, que ya más adelante lo vamos a ir un poco trabajando o elaborando para poder dar una clara ubicación dentro del espacio y tiempo de cuando inicia este tema, en particular de nuestra autoestima o de la percepción de sí mismo, ¿no? Y cómo esto nos puede generar cosas tanto positivas como negativas. Entonces, bueno, prácticamente la gran diferencia entre el primer concepto psicológico, que es la autoestima, con respecto a la percepción de sí mismo, es que la percepción de sí mismo responde propiamente dicho al deseo del sujeto, del ser humano como tal, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que no, que es como obedecer a aquello que yo deseo y no estar vinculado en el deseo de las otras personas como tal. ¿Sí? Mientras más se realice el deseo en el que estamos inmersos o en el que estamos sujetados en ese sentido, propiamente dicho, más realizados vamos a estar. Vamos a estar más felices, más contentos y más en armonía, si se lo quiere llamar así, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso para empezar. Digamos entonces, doctor, que el concepto de autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, y esta autoestima, por ejemplo, en la niñez, los padres son los que hacen que esta autoestima sea más poderosa o no, o más depende del individuo como tal. Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que son varios factores los que intervienen para tener, digamos, una construcción positiva del sí mismo o la autopercepción de sí mismo o la autoestima como tal. A ver,
¿Cómo nace la autoestima? ¿O cómo nace la percepción de sí mismo? Nosotros tenemos que diferenciar que cuando nosotros somos bebés, ¿no es cierto? Dependemos de nuestra mamá. Es así, ¿no es cierto? En un principio funcionamos así. Lo cual eso nos remite a que nosotros no estamos diferenciados de ella, sino que en nuestras fantasías de bebé creemos que somos un solo cuerpo con ella, ¿no? Y esto es re interesante porque ya vamos a ver después un poco cómo se va, digamos, vincularizando ciertos aspectos positivos, pero también negativos dentro de este proceso de separación que hay con mamá, ¿no? Pero bueno, eso pasa en un principio. Pasa que obviamente nosotros dependemos 100% de nuestra madre, ¿no? Obviamente con nuestra madre tenemos nuestros cuidados, aprendemos nuestros afectos, aprendemos a nuestro cuerpo también como tal. Y es ahí cuando se produce la diferencia, ¿no? Cuando uno quiere hacer propiamente dicho, bueno, cuando uno ya va creciendo, ya no es tan bebé, sino ya está entre la edad de 1 año y medio y 2 aproximadamente, es como que busca un poco ya separarse de esa cuestión materna, ¿no? Al momento que se separa, es un proceso totalmente natural y hasta cierto punto necesario para nosotros poder tener una independencia de nuestra psique en relación con mamá, ¿no? Entonces, cuando hay esta separación correcta, nosotros podemos hablar que, propiamente dicho, dejamos de ser dependientes de mamá y podemos, digamos, hasta cierto punto ser independientes de toda condición externa. ¿Ok? Esos son los dos primeros momentos, en realidad, cómo se da o se va construyendo la percepción. Ahora bien, nosotros tenemos que tener claro algo. Nosotros no podemos construir una percepción de sí misma sin que nosotros pasemos por la percepción de otra persona como tal. Esto es así. Y así es donde vamos creciendo y así es donde vamos madurando. Pero bueno, el hecho de madurar es la separación como tal, ¿no? Así Cuando es. se produce la separación es cuando decimos y en nuestra cabeza ya, digamos, a nivel consciente podemos decir, bueno, ya nos separamos de mamá, ahora somos independientes, tenemos que tratar de valer por nosotros mismos. Y en esta independencia es donde comenzamos a conocernos con nuestros errores, con nuestros aciertos. Es bastante interesante por percibir que, aunque, digámoslo así, el ejemplo sea un poco fuerte, nosotros construimos nuestra percepción muchas veces por los errores, ¿no? Y la autopercepción también por nuestros propios errores. Cuando, por ejemplo, mamá dice, no te vayas por ahí porque te vas a caer, pasas por ahí, te caes, aprendiste por error, Así es. ¿no? Así es. Pero ahí ya sabes que ese donde tú caíste produjo un dolor, ¿no? Produjo una experiencia, podríamos decir positiva, porque obviamente por eso es que nosotros dejamos de cometer errores hasta cierto punto, pero pasó eso y nosotros ya aprendimos que no debemos pasar más por ahí, ¿no? Así Pero es. también conocemos a partir de nuestra autopercepción y de la percepción de sí mismo, que si pasamos por ahí y nos caemos de nuevo, nos va a producir el dolor. Y ahí ya tenemos una percepción de nosotros. Es ahí como va madurando después, obviamente, con las experiencias, tanto de la separación de la familia, cuando ya se entra en clases, ¿no? Y se somete a, digamos, a las instituciones escolares, y las instituciones escolares también favorecen muchas veces o también desfavorecen en gran medida, digamos, los procesos de percepción de sí mismo o la autoestima, ¿no? Así es. Y así básicamente. Claro, y justamente eso le quería acotar, doctor, que yo no, me encuentro con mis pacientes muchas de las veces, que por ejemplo llega un pacientito, unos 18, 20 años, y me dice, doctor, quiero operarme las orejas, tengo las orejas salidas, esto me ha molestado toda la vida. Obviamente, la escuela, pues la crueldad de los niños hace que le pongan apodos, etcétera, etcétera, más en los varoncitos que en las mujeres. Y vienen con la mamá y la mamá les dice, pues, ¿para qué te vas a operar? Yo te veo perfecto. Y bueno, yo digo, claro, no, la mamá es la mamá, obviamente le ama y le ve perfecto. Seguramente si su niño tuviera hasta un defecto congénito, seguramente la mamá le vería perfecto. Pero como usted bien dice, ya en el ámbito social normal, ya no es tan perfecto, ya si tiene un defectito, se debe corregir. Por eso nosotros las orejas que son abiertas, recomendamos corrección entre los 6 y 7 años para evitar todo este problema que involucra apodos, molestias en la escuela, en el colegio, y muchas de las veces hasta cuando es mayor de edad y por fin decide operarse. Entonces,
como usted bien dice, o también pasa a veces que el esposo no quiere que se opere la esposa, por ejemplo. Y dice, pero mi amor, estás muy bien así. Yo no quisiera que te operes. Y a veces las esposas vienen enojadísimas y me dicen, es que mi esposo no quiere que me opere, él no me entiende. Y yo les digo siempre, a ver, agradece que tu esposo no quiere que se operes, porque él te quiere como eres. Él te está queriendo no el cascarón, sino la parte interna tuya. Por eso seguramente tiene miedo que te mueras por tener más cintura, por ejemplo. Eso es normal. Pero el deseo del cambio viene de ti, de tu adentro, de tu autoestima. Y tu esposo a la final, claro que te va a apoyar. Más bien yo les sé decir, preocúpate si es del esposo el que te está diciendo que te operes. Si es el esposo el que te dice, opérate, 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 seguramente él está enamorado del cascarón, no del ser humano. Entonces es muy normal que un ser querido se oponga a una cirugía plástica, pero es ahí en donde yo digo, es el deseo interno, es muchas de las veces yo digo, es como cuando uno tiene un lunar chiquito, pero cuando se ve al espejo le ve enorme y todos los días le ve y todos los días le ve y todos los días le ve. Parecería algo frívolo decir, voy a cambiar esta cosita que me disgusta, pero no es tanto así, doctor. ¿Qué opina usted? Claro, es que ahí viene el tema de la autopercepción. Por eso digo, más ajusta el tema de la percepción de sí mismo que decir autoestima muchas veces, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si nosotros percibimos que hay algo mal que no está dentro del orden de nuestro deseo, lo queremos quitar sobre el lugar. O sea, no hay la posibilidad, digamos, de mejorar en ese sentido, sino de cambiar, que es otra cosa. Son dos palabras, digámoslo así. Pero claro, nosotros, digamos, por ejemplo, dentro del espacio analítico, podemos observar y bueno, y siempre nosotros iniciamos con la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que te lleva a que tú quieras hacerte un cambio desde ese lugar? ¿No? Y Porque normalmente, ¿qué le obviamente contesta? es que esto no viene solo de ahora, ¿me entiendes? O sea, esto viene arrastrando desde un poco Sí, lo que yo vengo comentando, ¿no? En relación a cómo se va años y construyendo la años y percepción años, de sí claro, mismo, así lo es. que tú puntualizas correctamente en relación de que, claro, si está vinculado en una institución en donde los niños se burlan de ese niño que desgraciadamente tiene alguna cuestión negativa en relación a su cuerpo, entonces claramente él va a sentir el deseo, obviamente, de cambiar y de eliminar hasta cierto punto. Yo considero que aquí hay un límite también, ¿no? O sea, el límite podría ser el hecho de querer eliminar todas esas heridas corporales que tenemos a nivel también, no solo desde el ámbito corporal, sino desde el nivel psíquico, y que claro, que eso después se vuelva una condición de repetición constante hasta el infinito, ¿no? Entonces, ahí, digamos así, por ejemplo, ya no hubo un límite de construcción psíquica o de autopercepción de sí mismo, Así es. sino que ahí está arrojado totalmente a un lugar de vacío, pero también desde un lugar de modificación continua, ¿no? No sé si tú has visto, pero me parece importante trasladar ahora este ejemplo a todas estas personas que un poco sale, bueno, en realidad yo los denomino transformados, ¿no? Pero eh, estas personas que se tatúan hasta los ojos, no sé si has visto Sí, claro. cómo se da. Sí, Aquí, por ejemplo, vemos una cuestión totalmente de una transgresión a nivel corporal de todos los sentidos y también de una anulación total de su cuerpo. Entonces ahí no hay límite. Y ahí es algo muy peligroso, porque obviamente, bueno, para ellos quizás está bastante bien, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando yo tuve en terapia algunas personas que han pasado desde ese lugar, las cosas no van tan bien como lo pintan, ¿no? Literalmente. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto porque, claro, hacerse una cirugía no es malo, siempre y cuando no se vuelva algo que se rompa ese límite y obviamente se haga una transformación total, ¿no? es que para eso estamos nosotros, doctor Esteban, y qué bueno que tope ese tema es clave. La cirugía plástica mejora lo que ya hay, no ¿Mm? transforma en otra persona la que ya es. Entonces, si alguien viene a mi consulta mostrándome una foto de Jennifer López y quiere ser Jennifer López, pues yo tengo la obligación de decirles que usted no es Jennifer López. Es tan sencillo como eso. Ahora, usted en lo que usted es una persona indivisible y única, esa persona yo la voy a mejorar. O sea, va a ser usted mismo la versión 2.0, pero no puede ser otra persona porque no se parece a nadie y porque
es usted una diferente. Entonces, yo siempre basándome en eso les sé decir, a ver, cuando viene una nariz, por ejemplo, ¿no? Y tiene la expectativa de quedar como, no sé, la princesa de Inglaterra, se me ocurre. Entonces yo les digo, mira, para saber cómo vas a quedar tu nariz, busca narices latinas, porque tú eres Ya. latinoamericana. No puedes querer parecerte a una persona que no eres. Es como si un negrito viniera donde mí y quisiera obtener una nariz de Brad Pitt, no puedo, pero sí podría dejarle una nariz de Will Smith o de Denzel Washington, que está más acorde a lo que él es. Entonces Ujú. nosotros siempre intentamos entender que la paciente no viene donde mí a ser otra persona, sino a mejorar lo que ella ya es. A mejorar, por ejemplo, en el asunto de las orejas, una deformidad que tiene cómo ser mejorada. El otro día estuve en un foro en la televisión en la que estuvimos con unos psicólogos también. Y fue interesante, se entabló una discusión muy interesante, ¿no? Porque hay gente que dice que yo debería hacer que mi hijo, así no tuviera dos piernas, pues se acepte como es y siga adelante como es. Y en eso estamos de acuerdo. No sé si tú conoces, hay un joven, no me acuerdo si es australiano o americano, que no tiene piernas y no tiene brazos, pero él ¿Ya? es un Mm. conferencista, es un coach, Ujú. nada y todo. Entonces yo a la psicóloga le decía, pero usted ha visto entrevistas con él y ha visto cuando le han preguntado, si hubiera la tecnología para colocarte brazos y piernas, ¿te harías? Inmediatamente dice que sí, obvio. O sea, él aceptó ya su condición, claro, por supuesto. Pero si hubiese la posibilidad de cambiarlo, lo haría, porque como cualquier persona quisiera ser una persona normal. Eso mismo es lo que hacemos nosotros. Nosotros intentamos eh, corregir defectos para que la persona se sienta mejor consigo mismo. Pero a mí también me ha tocado ver personas flaquitas que quieren hacerse una lipo y no hay de dónde sacarles y tengo que decirles que no. O una persona de 30 años que quiere hacerse un lifting facial a los 30 años, obviamente tengo que decirle que no, porque esa es una cirugía de envejecimiento facial. Entonces, a veces los pacientes se enojan porque están pensando que la cuestión de la medicina es como ir a una tienda y decir, deme esto, con esto, quiero esto, más esto. Y no se dan cuenta que es una cuestión de un análisis, de un diagnóstico médico y que ahí está la clave del éxito. Doc, quisiera cerrar un poquito preguntándole, usted, ahora ya vamos, bueno, ya hemos visto un poco la parte normal, lo que motiva a la persona a hacerse una cirugía, pero ¿qué ha pasado, doctor? Que también he visto yo casos cuando, por ejemplo, una persona, no sé si usted ha visto, se hace algo y luego se arrepiente. Ah, interesante. Es lo que ha Bueno, pasado. ahí, por Igual ejemplo, lo que los tatuajes nosotros, también, ¿no? claro, sí, sí, podemos dar una lectura es de que hay una correcta malinterpretación de su propio deseo como persona. No, acuerde, bueno, aquí la fórmula, digamos, desde un análisis, decimos que propiamente dicho, quien cede el deseo se siente culpable de despojarse desde ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces las personas vienen con esas ideas, ¿no? Vienen con esas ideas de que, bueno, mi mamá cuando yo tenía 12 años me decía gorda, o me decía estoy re flaca o algo por el estilo. Y claro, obviamente desde ese lugar siempre va a crear alguna cuestión de una condición medio en particular hacia las personas. Y claro, cuando uno ya llega a la edad apropiada, llega con los recursos apropiados, ¿no? Y decide cambiarse eso que la mamá tanto le cuestionó y después se arrepiente porque realmente eso era lo que no quería, ahí es cuando pasa este impasse, le decía. Claro, entre lo que quería y entre lo que estaba, entre lo que quería y era. Sí, sí. Entonces, justamente se presenta un impasse y desde ese lugar de impasse justamente se genera ese malestar. Y obviamente ya, una vez hecho, ya es imposible modificar. Bueno, se Es puede hacerlo, pero ya es con otro tipo de condición también, ¿no? prácticamente no. Yo le cuento a mi doc una experiencia que nosotros para evitar estos problemas lo que hacemos es simulaciones virtuales. Entonces, para que el Mm. paciente se vea cómo cambiaría su nariz, para que el paciente se vea cómo sería un poco más delgado, o para que el paciente se vea un cambio en las orejitas y vea a priori cómo iría a ser su percepción corporal y si es que eso está de acuerdo o no con lo que él quería. Eso es súper claro. Pero también me pasó una vez, y eso le cuento,
mi doctor, y yo ahí hago mea culpa porque creo que fue una mala evaluación también de nuestra parte. Tuve una paciente que se operó de los senos, se puso implantes, pero parece que ella no entendió muy bien la cirugía y parece que lo hizo por influencia de una tercera persona. En realidad ella tal vez no quería, sino el novio o el esposo, no me acuerdo muy bien, fui hace muchos años de esto. Pero al día siguiente quiso sacarse. O sea, Mm. no le duró un día el verse con senos nuevos y quiso sacarse. Le tuve que lidiar aproximadamente 2 días. La paciente pagó de nuevo otra cirugía completa, o sea, pagó 2 veces, porque se sacó al final. No hubo forma de convencerle que espere, no hubo forma de convencerle de que ella tomó la decisión, ella tenía firmados consentimientos, etcétera. Pero tal vez ese deseo de ella fue muy tomado a la ligera. No se imaginó lo que iba a esperar con la cirugía y al final de cuentas se retiró. Es increíble. ¿Qué opina usted de estos casos, por ejemplo? Ujú. Bueno, en esa posición podemos ver una renegación de su condición corporal antes y después, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que propiamente dicho, sí, había una intersección del deseo de otra persona, pero ella nunca pudo ubicar su propio deseo en relación a qué era lo mejor para ella, ¿no? Así Entonces, es. claro, viene un poco a complicarse el tema de que, bueno, una vez ya hecho y se arrepiente, obviamente le va a generar un tema de que, bueno, sí o sí tengo que quitarme porque no me siento bien, ¿no? Exactamente. Y al final, Eh, de ver la desesperación de la chica, la tuvimos que hacer, tuvimos que reoperarle y retirar los implantes, cosa que solo he hecho una vez en mi vida. claro, Estando perfectos, porque no había ninguna complicación, estaban muy bonitos, pero su percepción de lo que ella deseaba no fue la correcta. Tomó una decisión a la ligera sin pensar realmente cómo se iba a ver con eso. Entonces, como le había comentado yo alguna vez y hemos charlado muchas veces, Doc, a nosotros a veces como médicos nos toca ser un poco psicólogos también, nos toca darnos cuenta cuál es el deseo detrás de una paciente. Y hace rato conversábamos que una pues razón de hacerse una cirugía plástica no es, por ejemplo, querer retomar su matrimonio, querer reconquistar a su novio o de pronto querer creer que su contorno corporal o su visión corporal o que una cirugía de nariz tal vez le va a conseguir el amor de una persona, ¿no? Yo se les de molestar, es casi como irse al brujo, ¿no? Y tratar de hacer un amarre para conseguir el amor de una persona. No funciona así. Muchas de las veces estos pacientes están en esa desesperación y se operan y no consiguen de todos modos lo que quieren, porque no eres el punto. Y ahí es cuando nosotros con responsabilidad referimos a un profesional de su área para que nos pueda ayudar. Y casi siempre esta paciente regresa a operarse luego de una terapia, pero ya clarita de qué es lo que va a conseguir y le va súper bien. Seguramente concreta su divorcio, seguramente concreta una nueva pareja, seguramente concreta una nueva relación y libera esa tara que tenía de pensar que la otra persona no le quería o porque estaba gordito, porque estaba viejita o porque estaba con algún defecto, ¿no es cierto? claro, en eso, bueno, hay que ser bastante responsables y éticos también, ¿no? Y qué bueno que desde ese lugar un poco tú logras compartir ese espacio también, porque, claro, el hecho, digamos, de un cambio de imagen responde propiamente dicho también a una autopercepción de imagen que tenemos adentro de nosotros que ha conllevado años de años, ¿no? Y siempre hay algo que se trastoca, siempre hay un efecto de un acto así, ¿no? Pero lo interesante es justamente, ¿no? De que si una persona no se siente segura, si hay, por ejemplo, alguna cuestión que no le logra al 100% convencer o algo por el estilo, pues sí, está bastante viable que se someta a un análisis, a un proceso terapéutico, como lo quieran llamar, y desde ese lugar vaya encontrando la causa de su deseo propiamente dicho, ¿no? Sí, Porque y es como parte tiene que ser, fundamental de eso es eso, ¿no? sí es como tiene que ser. Mi doctor, se nos está agotando el tiempo. Le agradezco muchísimo por su presencia. Creo que hemos conversado muy bonito sobre este tema. Estaremos conversando sobre otros temas 100% seguro. Eh, Nosotros queremos siempre tener profesionales de valía para que nos den también su opinión sobre estos temas
A nuestra gente, pues, que está en Instagram, veo que están full, están uniéndose muy bien, nos mandan saludos, Sofía, Paola, Jess. En Facebook también están muy pendientes de nuestro live. Recuerden que esto va a estar grabado y los vamos a subir a YouTube. También le vamos a enviar el enlace para que puedan volverlo a escuchar o de pronto si tienen a alguien que le interese saber de este tema, lo comparta y de esa manera también le ayude para que vea que la cirugía plástica es una cuestión integral. A veces se ve como un negocio, pero no es un negocio, es una cuestión médica y una cuestión ética, como bien dice el doctor Esteban. Doctor Esteban, le agradezco muchísimo la atención. Eh, una próxima segura nos estaremos volviendo a ver. Pues quisiera antes de irnos, personas que estén interesadas en hacer una terapia, personas a veces que necesiten ayuda por cualquier tema que estén pasando a nivel personal, pues queremos que el doctor Esteban nos dé los datos para que si ustedes desean puedan adquirir una consulta con él. Ok, muchas gracias, Byron, por la invitación. Ha sido un gusto compartir contigo este tiempo. Me interesaba muchísimo un poco hablar acerca de lo que en realidad significa una autoestima como tal, ¿no? Y digamos, ¿y qué hay antes de eso y qué hay después de eso también, ¿no? ¿Qué hay antes de nuestra autopercepción y qué hay después de nuestra autopercepción, ¿no? Pero me pareció algo muy interesante y bueno, y agradezco tu apertura. Bueno, mis datos, a mí me pueden encontrar por Facebook con mis nombres y apellidos como Esteban Vladimir Rea Higuera, ¿sí? Y mi número telefónico es el 0967 19 65 71. ¿Sí? Perfecto, mi doctor, muchísimas gracias. Estoy seguro que esta charla ha sido de mucha utilidad para un montón de gente que nos sintoniza y que está bien. Nos veremos en una próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias, Byron. Nos vemos. Hasta luego. Como ven, hoy hemos tratado un tema un poquito aparte de cirugía plástica, pero que sí tiene que ver con cirugía plástica también, que es esta cuestión de la autoestima. Les agradecemos a todos por habernos sintonizado. Estamos seguros que esto ha sido de completo agrado. Estamos seguros que esto también le va a hacer que usted tome un poquito más serio el asunto de la cirugía plástica. Ya hemos hablado tanto de que escogemos pues un cirujano plástico que no es, escogemos pensando que esto es una cuestión de marketing, pensando que esto no, y esto es una cuestión médica, esto es una cuestión seria. Sométase al cambio responsable que un cirujano plástico responsable le va a dar. No es mejor cirujano plástico el que dice que le va a hacer todo lo que usted quiere. Es aquel que ahonda un poquito más eh, en la parte médica y que le va a ofrecer lo que usted necesita como un buen cirujano o como un buen técnico en su área, que es a la final lo que necesitamos. Agradecemos por su sintonía, estaremos muy gustosos de volvernos a ver, ya saben, en 15 días. Y en 15 días vamos a escuchar testimonios de autoestima. Hemos invitado a pacientes nuestras que han querido ellas mismas voluntariamente salir para que hablen de cuánto cambió su vida luego de una cirugía plástica. No se pierdan, porque estos son testimonios reales de pacientes que se sometieron a una cirugía y qué cambió en la vida de ellas luego de haberse sometido. Además, esto va a ser una especie de envión anímico para usted que de pronto está pensando en hacerse algo y no se anima, o está pensando en hacerse algo y piensa que tal vez no le va a ir bien. Los testimonios de pacientes reales que vamos a tener de aquí en 15 días va a hacer que usted se ponga en la piel de la otra persona y diga, mira, pues en realidad no parece ser tan complicado como yo lo pensaba. Y puede dar ese paso y de pronto hacer su sueño realidad con un cambio que usted lo ha estado pensando o lo ha estado viendo hace mucho tiempo. Muchísimo gusto de estar con ustedes y ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes y en nuestra página web drbyronvaca.com. En nuestras redes y en nuestra página están los teléfonos de contacto. Escríbanos, pida una consulta, pida un asesoramiento que estaremos gustosos de atenderles. Sin más, muy buenas tardes.